¿Qué harías si el único gesto de bondad que diste sin esperar nada fuera lo que cambiara tu vida para siempre? Una camarera agotada, un niño en silla de ruedas temblando bajo la lluvia, y un millonario que lo observaba todo. Desde las sombras, lo que comenzó como una noche ordinaria se convirtió en el primer latido de una historia que nadie vio venir. Ella no sabía su apellido. No sabía que esos ojos azules escondían más que frío y hambre. Y tampoco sabía que esa noche, mientras el mundo seguía indiferente, alguien con el poder de cambiar su destino estaba mirando. Pero lo más sorprendente no fue lo que él hizo después, sino lo que ella eligió, cuando tuvo el poder en sus manos. El sonido de la lluvia golpeando el asfalto era casi hipnótico. Calles vacías, luces parpadeantes, y el eco lejano de una ciudad que no espera por nadie. Eran las 11:47 de la noche y Serena Carter aún limpiaba el mostrador de su pequeño diner en Lexington Avenue. Había trabajado 12 horas sin parar. Sus pies dolían, sus manos olían a grasa. Y su alma, a veces, también, pero esa noche no era como las demás. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, solo, empapado, en silla de ruedas. No tendría más de 8 años. Su chaqueta estaba rota, su manta, mojada, y en sus ojos, no solo había frío, había algo peor. El abandono. Serena no pensó. Abrió la puerta. Corrió hacia él, desafiando el viento helado, las gotas que cortaban la piel y el cansancio que le gritaba, «Ya basta». «Mi amor, ¿dónde está tu papá?», preguntó con voz suave, agachándose a su altura. El niño tembló, y luego murmuró, sin levantar la mirada. Dijo que volvería, hace rato. A lo lejos, nadie. Solo la sombra de un Bentley negro detenido en silencio. Invisible para quienes no sabían mirar. Ella lo llevó adentro. Lo envolvió en toallas secas. Preparó un sándwich de queso y sopa caliente. La misma receta que su abuela usaba cuando el mundo parecía demasiado cruel. «Esto es gratis, cariño. Solo prométeme que no dejes de creer que aún hay personas buenas allá afuera». El niño comió como si nunca hubiera probado algo tan delicioso. Y mientras ella sonreía, creyendo que simplemente había hecho lo correcto. Al otro lado de la calle, un hombre no quitaba los ojos de encima. Él no creía en la bondad. Él creía en deudas. Y Serena Carter acababa de ponerlo en una. ¿Alguna vez diste algo sin esperar nada a cambio? ¿Y ese momento te cambió? Queremos escuchar tu historia. Déjanos tu comentario abajo. Chincheta, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Serena? Tu experiencia podría tocar el corazón de alguien más hoy. La tormenta azotaba Lexington Avenue con fiereza. Cada gota que rebotaba contra el asfalto resonaba como un recordatorio de lo implacable que puede ser el mundo. Serena Carter llevaba 12 horas de pie en el diminuto diner, frotando con esmero cada rastro de grasa del mostrador. Sus músculos ardían y sus ojos ardían aún más por el cansancio. Pero aquella noche, un recuerdo clavado en su mente la impulsaba a no rendirse. La última vez que no acudió al rescate. Su hermano menor se detuvo un segundo, apretó los puños y respiró hondo. Sacudió la cabeza para ahuyentar la sombra de su pasado y volvió a su tarea. Hasta que algo distinto rompió la monotonía de la madrugada. Un niño en silla de ruedas, encorvado bajo una chaqueta raída, temblaba en el umbral de la puerta. La neón del letrero iluminaba apenas su figura. Frágil como un suspiro, Serena sintió un nudo en la garganta. No era solo frío lo que veía en sus ojos azules, sino abandono. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclándose con la lluvia helada. Por un instante, el desgastado uniforme de camarera y las propinas escasas que apenas cubrían la renta parecieron insignificantes.
Aquella mirada suplicante le arrancó el orgullo y le devolvió la humanidad. ¿Qué haces aquí solo?, preguntó, su voz temblando tanto como las manos del niño. Él no respondió al principio. Luego, con un hilo de voz: «Estoy esperando a mi papá. Dijo que volvería». La esperanza rota resonó en su pecho como un latido desesperado. Serena recordó la noche en que su hermano quedó atrapado bajo la tormenta y nadie apareció por él. Aquel silencio fue un reproche que nunca olvidó. Sin pensarlo, soltó la bayeta, abandonó la seguridad del comedor y empujó la pesada puerta de metal. El viento la embistió con furia, pero su determinación fue más fuerte. Avanzó sin mirar atrás, dispuesta a rescatar lo que la lluvia le arrebataba. Envalentonada, se arrodilló junto al niño. El frío calaba hasta los huesos, pero su mirada se suavizó. «Ven dentro, está bien». Extendió la mano y él la tomó con timidez. El chirrido de la silla de ruedas marcó cada centímetro que recorría hacia el interior. La cálida luz amarilla los envolvió al cruzar el umbral. Y por un instante, el mundo volvió a su lugar. Serena se despojó de su abrigo empapado y lo colgó detrás del mostrador. Como si dejara allí su agotamiento. Puso una toalla seca sobre los hombros del niño, envolviéndolo en un abrazo sin palabras. En la cocina, cada gesto suyo llevaba el eco de una promesa. No más soledad. No más frío. Con manos cuidadosas, las mismas que solían doblar servilletas con resignación, preparó un sándwich de queso tostado y un tazón humeante de sopa de tomate. Dejó la comida frente al niño, que la contempló con los ojos abiertos de par en par, como si fuera un milagro recién horneado. «Esto es para ti», dijo ella, intentando esbozar una sonrisa. «Mi abuela solía decirme que el calor de la comida puede derretir el hielo del alma». El niño la miró, incrédulo, y luego mordió el sándwich. Al primer bocado, el queso chisporroteó y la calidez se apoderó de sus labios. Un parpadeo, una exhalación de alivio y, finalmente, una risita que iluminó el recinto. Serena sintió el nudo en su pecho aflojarse, reemplazado por la satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero en el reflejo oscuro del ventanal notó algo más: el brillo tenue de unos faros que no pertenecían al diner. En el asiento trasero de un Bentley negro, alguien observaba, sin remordimientos, sin urgencia por agradecer, solo la fría, implacable atención de quien sabe que todo acto de bondad crea una deuda. Y aquella deuda apenas comenzaba a ser cobrada. La madrugada se convirtió en un murmullo monótono de gotas golpeando el tejado desvencijado de su apartamento en West Fayette Street. Serena dejó caer la bandeja de plata sobre la encimera desvencijada, temblando por el frío que se le había colado hasta los huesos. Secó sus manos con el borde de su delantal, tratando de borrar el recuerdo de los ojos azules de aquel niño que, por un momento, le había devuelto la esperanza. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la frente contra la madera, exhalando un suspiro cargado de fatiga y una pizca de satisfacción. Había hecho lo correcto. Pero en el silencio de su soledad, otra emoción se abrió paso como una daga helada: el miedo. ¿Y si, algún día, aquel pequeño vestigio de bondad se convirtiera en su perdición? Un golpe seco la sacó de sus pensamientos. El corazón le dio un vuelco. Nadie tocaba a esas horas. Se acercó a la mirilla con cautela, el pulso martillándole en las sienes. Al otro lado, la silueta de un hombre alto, enfundado en un abrigo negro que parecía absorber la poca luz de la escalera. La hizo retroceder un instante. «¿Quién?», musitó, apoyando la mano contra la manilla. La voz que respondió fue profunda y controlada, tan fría como el chaquetón que llevaba puesto. «Serena Carter»,
Soy Raymond Holt. Su nombre no le decía nada. Aún así, algo en ese tono, en la seguridad con la que pronunciaba su apellido, la obligó a desenroscar el cerrojo. Cuando abrió la puerta, la figura se recortó contra la luz del pasillo, proyectando una sombra que parecía más grande de lo humano. Hubo un segundo de reconocimiento mutuo. Él la estudió con ojos de acero, midiendo cada arruga de cansancio en su rostro. Ella advirtió el ligero temblor de la chaqueta, muy cara para una noche de lluvia, y el eco de zapatillas sin una pizca de barro. En ese instante comprendió que no era un cliente en busca de comida gratis. Usted, empezó Serena, la voz quebrada. No lo conozco. Raymond no retrocedió. Sus manos se deslizaron al interior del abrigo y sacó un sobre grueso, lujoso, con su nombre escrito a mano. Lo depositó sobre la mesita desvencijada, sin apartar la mirada. No es caridad, señora Carter. Su voz bajó, implacable. Es una deuda. El sobre tembló entre las yemas de sus dedos. Al verlo, recordó las advertencias de su madre. Nunca aceptes favores de quien pueda convertirlos en cadenas. Partió el sello con la uña, temiendo descubrir tantos ceros que borraran su orgullo de un plumazo. ¿Para trabajar con usted?, balbuceó. No quiero. Pero él ya había dado media vuelta y bajaba las escaleras con pasos firmes. Serena lo observó en silencio, percibiendo la tensión cruda entre gratitud y recelo. Sintió que su pasado de renuncias y pequeñas victorias se agolpaba en un nudo en la garganta. Con el corazón latiendo como un tambor, recogió el sobre y miró la calle empapada a través del marco de la puerta. La noche que empezó con un gesto improvisado y una sopa caliente, ahora la guiaba a un mundo donde la bondad y el poder chocaban con la violencia de una tormenta. Serena Carter respiró hondo, apretó los puños y murmuró para sí misma. Vamos a ver en qué consiste esta deuda. Con esa determinación, dio un paso hacia adelante. Cerró la puerta y preparó su mente para cruzar un umbral que ya no habría marcha atrás. Las puertas de vidrio del imponente rascacielos de Holt Dynamics se abrieron con un susurro gélido que pareció absorber el calor de la tarde. Serena Carter inhaló hondo, notando cómo cada paso hacia el interior retumbaba en su pecho. Había dejado atrás la inseguridad de su apartamento y el recuerdo del niño helado bajo la lluvia. Pero ahora emergía otra tormenta, la de los prejuicios. Las miradas veladas y el eco de las risas ahogadas entre empleados con trajes impolutos. Mientras cruzaba el vestíbulo, el suelo de mármol relucía tanto que parecía desafiarla a mantener la compostura. Guardias de seguridad la escrutaron con indiferencia. Recepcionistas saludaron sin levantar la vista de sus pantallas. De pronto, sintió el peso de cada pestaña que se cerraba, de cada susurro amortiguado, un recordatorio crudo. Ella era la excepción. El proyecto de diversidad, que todos fingían apoyar, pero al que nadie estaba dispuesto a dar verdadero lugar. En su bolso, el sobre con la oferta de trabajo ardía contra su piel, como un desafío maldito. ¿Cómo lo había llamado Raymond? Una deuda. Serena apretó los labios. Era una deuda que ella no había pedido. Aunque necesitara desesperadamente pagarla, la llevaron hasta un pasillo interminable de puertas numeradas. Cada nombre escrito en placas metálicas parecía una sentencia más. Ivy, Harvard, Yale, hasta el despacho de Raymond Holt. En la penumbra antes de entrar, se apoyó contra la pared helada y cerró los ojos. Sintió la punzada de culpa. ¿Estaba traicionando sus valores al cruzar aquella línea? ¿Vendiendo su dignidad por un sueldo de 6 cifras? La puerta se abrió y la luz inundó sus pupilas.
El despacho de Raymond era un mundo aparte. Muebles minimalistas. Ventanales de piso a techo con vista panorámica a la ciudad. Y un silencio cargado de poder. Él no levantó la vista cuando entró. Con un gesto de mano la invitó a sentarse frente a su escritorio. «¿Llegas?» «Tarde». La voz de Holt, helada y firme, retumbó en las paredes de cristal. Serena deslizó rápidamente un vistazo al reloj de pared. 2 minutos apenas. El corazón le palpitó con la crudeza de un tambor. «Tarde. ¿En ese lugar donde cada milisegundo era un arma?» «Lo siento», contestó, apretando los puños en el regazo. Había cosas que debía resolver. Él la estudió con los ojos grises. Parecía calcular si sus disculpas eran sinceras o una simple excusa de un viejo manual de «contacta al cliente». Serena tragó saliva y recordó cada «no eres suficiente» que había escuchado en su vida. «Veremos si eso te convierte en alguien útil», sentenció Holt sin ocultar su escepticismo. Entonces entró ella, Nora, la asistente de Raymond, con su blusa impoluta y la sonrisa entrenada. El roce de sus tacones en el suelo fue como un cuchillo en el ambiente. Nora le dedicó a Serena una sola mirada, rápida y dura, antes de inclinarse con cortesía helada ante Holt y retirarse, dejándola aún más expuesta. Ese choque de sonrisas fingidas y silencios afilados la aplastó por un instante. Respiró hondo, recordando la promesa que le hizo a sí misma. No dejaría que la intimidaran. Se levantó con la espalda recta y, sin pedir permiso, caminó hasta la gran mesa de conferencias donde ya la esperaban ejecutivos con trajes a medida. Philip Lanchford, cabeza visible de la división de producción, la observó con desprecio incontenible. Sus labios se curvaron en esa media sonrisa que dice, «No deberías estar aquí». Serena sintió el fuego de la rabia subir por su garganta. Sabía que cualquier vacilación se convertiría en una daga para ellos. Así que, con voz clara y segura, se presentó, «Soy Serena Carter. Vengo para demostrar que las personas con nada que perder son las que más luchan». Un silencio cortó el aire. Lanchford ladeó la cabeza y soltó una carcajada contenida. Apenas un murmullo. «¿Tú? ¿Hablas de luchar? Aquí trabajamos con datos, no con poesía barata». La ira hirvió en el interior de Serena. Sintió como el recuerdo de su hermano. Abandonado bajo la lluvia. Empujaba su puño, pero en lugar de golpear, tomó aire y deslizó la carpeta que llevaba en la mano. Un análisis de costos. Proyectado en una gráfica impecable. Los números también hablan de consecuencias. Cuando subcontraten, los costes iniciales bajarán, pero en 3 años pagarán la factura de reputación. Incumplimientos y rotación masiva. Aquí tienen el desglose. Lanchford la fulminó con la mirada. El resto de ejecutivos se inclinaron sobre la tabla, examinando las cifras. Serena notó cómo, por un instante, el poder de sus palabras se impuso al desprecio. Raymond, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un leve suspiro de satisfacción. Aquel pequeño triunfo le valió un destello de orgullo. Pero sabía que las batallas más peligrosas aún estaban por venir. Mientras se retiraba a su silla, Serena apretó la carpeta contra su pecho y exhaló en silencio. Había cruzado el umbral, sí, pero aún no había conquistado aquel territorio implacable. La oficina vibra con un murmullo frío cuando Serena Carter entra. Aquella mañana parecía la continuación de su pequeña victoria. Miradas menos heladas. Un asentimiento apenas perceptible de Raymond y la certeza de haber demostrado su valía. Pero la calma fue solo un espejismo. Al abrir la bandeja de entrada, su corazón se detuvo.
Un correo enviado a toda la junta directiva contenía datos financieros confidenciales de Holt Dynamics. Y en el encabezado, su nombre, inmaculado y acusador. Un sudor glacial recorrió su nuca. ¿Cómo podía aquellos mismos números que ella había presentado con orgullo convertirse en la carnada perfecta contra ella? Cerró la puerta tras de sí y buscó a Nora en el pasillo. La encontró apoyada contra la pared, el rostro impasible, estudiando un tablet. Nora, susurró, ¿has visto esto? La mirada de Nora resbaló por la pantalla y, sin un atisbo de empatía, respondió, lo vi, y tu firma está ahí. Un nudo se le apretó en la garganta. El traidor había elegido el mejor momento. Justo cuando Serena empezaba a sentir que quizás pertenecía a ese mundo de trajes caros y cifras millonarias. ¿Cómo podía demostrar que no había filtrado nada? ¿Quién la creería antes que a un veterano directivo? Recordó la primera vez que la humillaron por su color de piel. Cuando en la universidad un profesor sugirió que solo estaba allí por cumplir cuotas. Esa herida nunca sanó del todo. Ahora, el cuchillo del desprecio se volvía a hundir con precisión quirúrgica. Sintió la urgencia apoderarse de sus venas. Volvió a su escritorio. Sus dedos temblaban mientras abría carpetas. Cotejaba registros y trazaba rutas de envío de correos. La presión le ahogaba. Imágenes de despachos sombríos. Miradas de juicio. El estruendo de un martillo que decretara su salida. En un rincón despejado del sótano de servidores. Encontró la pista. Una cuenta secundaria. Habilitada apenas un mes atrás. Y vinculada a Eric Callaway. El ejecutivo intocable. Siempre con la corbata perfecta y la sonrisa diplomática. Sus ojos se llenaron de furia contenida. Callaway. Ese hombre que la ignoró en las reuniones. Que boicoteó su propuesta ante los inversores. Ahora la señalaba como chivo expiatorio. Para él, la traición no tenía precio. Con el rastro en la mano, Serena regresó al despacho de Raymond. Lo encontró de pie, mirando la ciudad desde el ventanal. Como si buscara la manera de contener el desastre. Sin mirarla, le dijo. Tenemos un agujero legal, un escándalo a punto de estallar. ¿Puedes solucionarlo? Serena sintió la sangre latir en sus oídos. Era la prueba de fuego definitiva. Podía rendirse y aceptar que no había lugar para ella en ese imperio. O podía usar todo lo que había aprendido para atrapar al verdadero culpable. Con la convicción templada por el dolor de tantas injusticias. Asintió. Lo haré. Las horas siguientes fueron un torbellino. Serena y Nora trabajaron codo con codo. Un lazo frágil forjado por la necesidad. Para recopilar registros bancarios. Llamadas y metadatos. Cada línea de código. Cada nombre revelado. Era un puñal para Callaway y un escalón hacia su propia redención. Cuando el sol apenas pintaba el horizonte. Serena entró de nuevo en la sala de juntas. El directorio esperaba con semblantes tensos y brazos cruzados. Eric Callaway, sentado en el centro, denotaba impaciencia. Serena abrió su carpeta. Dejó que los documentos desfilaran ante la mirada de todos y habló con voz firme. Estos correos que indican mi nombre fueron en realidad remitidos desde la cuenta de Eric Callaway. Aquí están las pruebas. Un silencio absoluto inundó la estancia. Callaway palideció. Vio su corbata arrugarse. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incrédulas. Raymond se irguió y, con voz grave, sentenció. Efectivo inmediatamente. Señor Callaway queda destituido y se iniciarán acciones legales. El eco de aquel veredicto retumbó en el corazón de Serena como el campanazo de una catedral. Justicia. Pero también la herida abierta de saber que, en ese mundo, la pertenencia siempre está condicionada.
Ella había librado la batalla. Pero el precio de no encajar quedó grabado en su piel. Mientras Calloway salía escoltado, Serena levantó la mirada. Nora, con los ojos húmedos y la armadura rota, le dedicó un leve asentimiento. Serena devolvió la señal, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Habían vencido, al menos por ahora. El sol de la mañana se colaba por los ventanales de la multitudinaria sala de congresos de Holt Dynamics, donde un centenar de empleados aguardaban en silencio. Serena Carter, con el pulso firme y el traje impecable. O con acento agudo el estrado junto a Raymond Holt. A sus espaldas, el logo plateado de la compañía brillaba como testigo silente de su triunfo. Habían pasado semanas desde la destitución de Eric Calloway y desde la filtración que casi la destruye. En esos días de oscuridad, Serena vio en cada rostro que pasaba junto a ella el reflejo de su propia incredulidad. ¿Acaso realmente había ganado? ¿O solo era una concesión temporal de un mundo que jamás la había aceptado? Pero hoy no había lugar para la duda. Sobre la mesa, los documentos de las nuevas políticas de responsabilidad laboral descansaban listos para su firma. Serena inhaló hondo. Recordó el temblor de sus manos cuando entregó las pruebas a la junta directiva y sintió cómo ese puñado de papeles representaba algo más que una victoria personal. Era la consagración de una idea que nació bajo la lluvia. Cuando un niño hambriento creyó en la bondad de una desconocida. Raymond hizo un gesto casi imperceptible. Era su señal de aprobación. Serena alzó el bolígrafo y trazó su firma con determinación. Un murmullo de aplausos se transformó en una ovación tibia, aún teñida de sorpresa, pero en sus ojos, Serena descubrió el asombro genuino. Acababan de presenciar el momento en que la compasión se convertía en estrategia de negocio y en motor de cambio. Mientras la multitud se dispersaba, Serena se quedó junto a Raymond frente al ventanal, observando los rascacielos que se alzaban como centinelas del progreso. Sintió una mano cálida sobre su hombro. Era Nora, la asistente que, primero impasible y luego aliada silenciosa, había compartido con ella el peso de la traición y el dulce sabor de la justicia. «Lo hiciste bien», susurró Nora, con los ojos húmedos. Serena asintió, guardando las palabras para sí misma, porque sabía que aquel triunfo no era el final, sino el punto de inflexión de un viaje. Meses después, en un colorido acto al aire libre, Serena volvió a sentir la lluvia. Pero esta vez, no contra su abrigo, sino como caricia de renacimiento. Daniel, el niño al que había salvado de la noche helada, se graduaba con honores del programa de tecnología accesible financiado por la fundación que ella misma había cofundado. Desde la tarima elevada, Serena lo observó en su silla de ruedas, sosteniendo el diploma con manos firmes, los ojos brillantes de orgullo. Él levantó la mirada y la saludó con una amplia sonrisa. «Lo logramos juntos». Un nudo de emoción se le apretó en la garganta. Recordó la noche en la que apenas pudo ofrecerle un sándwich de queso. El miedo de aquel primer encuentro y la fuerza que encontró para cruzar un umbral que la llevó a este instante. Al volver la vista hacia la audiencia, vio rostros esperanzados. Jóvenes profesionales de distintos orígenes. Muchos de ellos beneficiarios de los programas de mentoría de la Fundación. En sus manos, proyectos innovadores para comunidades desfavorecidas, en sus miradas, la misma determinación que Serena sintió al entrar por primera vez a Holt Dynamics. Esa mañana, la prensa tituló, «De camarera a arquitecta de cambio. La revolución de Serena Carter en Holt Dynamics». Pero ella sabía que no se trataba de ella sola.
sino de cada persona que creyó que un acto de bondad podía transformar no solo una vida, sino una empresa entera. Mientras las notas de un violín se alzaban en el escenario, Serena cerró los ojos un instante y susurró una promesa. Seguiré luchando porque la compasión sea el verdadero legado de este imperio. Porque cuando la bondad se convierte en justicia, no hay techo de cristal que la detenga.